Ari, ¿cómo va todo? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bueno, esta columna casi es a pedido. Eh, Parece que, bueno, algunos oyentes han pedido que se tratara el tema y también por las redes me han pedido que dijera algo del tema, así que, bueno, nos hemos puesto a mirar, a leer bastante. Yo ya había trabajado el tema cuando nosotros publicamos La impunidad imperial. Es un libro que hemos publicado en la Biblioteca Militante de Ediciones RR, muy recomendable. Yo tuve la oportunidad de escribir el prólogo, donde se trabajaba la guerra de Irak y Afganistán. Así que bueno, fue retomar un poco todas esas lecturas y actualizarlo, para tratar de entender un problema que me parece a mí que, digamos, expresa la situación de la política mundial y tiene ciertas repercusiones en la Argentina, repercusiones más directas y repercusiones más en la discusión política del día a día. Hay varios niveles de análisis en lo que pasa en Afganistán. Recordemos básicamente lo inmediato, es la retirada de las tropas norteamericanas y por lo tanto la retirada del apoyo político directo al gobierno que estaba, digamos, el gobierno en ese momento, un gobierno básicamente títere de Estados Unidos, presidido por Ashraf Ghani, y en medio de una guerra civil y la toma de Kabul, que es la capital de Afganistán, por parte de estos grupos talibanes, ¿sí? Sí. Que se hacen con todo el país, ¿sí? Hasta el momento tenían varias provincias, se peleaba el ejército nacional afgano, con un apoyo logístico norteamericano, hasta ahí nomás, con una retirada importante, y del otro lado los talibanes. ¿Por qué digo, digamos, el apoyo, más bien entre comillas, norteamericano? Porque el propio Trump había establecido negociaciones a partir del 2018 con los talibanes para una retirada norteamericana. Y de hecho Biden defendió esta retirada norteamericana y Estados Unidos retomó las negociaciones con los talibanes hoy en el poder. Es decir, a diferencia de lo que plantea una parte de la izquierda en la Argentina, esto no es el Saigón de los Estados Unidos. O sea, no es que aquí hay una fuerza popular real, que expresa intereses sociales de la mayoría explotada, como el caso de Vietnam, el ejército vietnamita, Vietnam del Norte, que tiene en manos una idea de transformación revolucionaria contra la ocupación militar norteamericana en refuerzo del gobierno títere de Vietnam del Sur. Bien, tengo una consulta, Fabián, perdóname que te interrumpa. Cuando vos decís que Trump y después Biden convienen con el gobierno de Afganistán la retirada de los estadounidenses de allí, ¿esto de alguna manera reasegura los intereses estadounidenses con la asunción de los talibanes en la zona? Bueno, algo interesante. Trump no negocia solo con Ashraf Ghani, es decir, con el presidente, si se quiere, legítimo o legal de Afganistán, sino también con los talibanes. Ajá. ¿No? Es decir, no es que los talibanes toman Kabul, digamos, por decirlo así, con un Estados Unidos atónito. ¿No? Los talibanes habían negociado con los Estados Unidos. Las negociaciones, no me quiero extender mucho porque hubo negociaciones de los talibanes
con Estados Unidos, con Europa y con Rusia, a partir del 2018, de verdad a partir del 2014, en varios foros, ¿sí? Sí. Digamos, uno muy conocido es el foro de Doha, donde, digamos, Alemania negocia con el gobierno oficial de Afganistán y los talibanes. Uh-huh. ¿Sí? Los talibanes aparecen como una de las partes de la negociación. Entonces, digamos, esta cuestión de la retirada es una retirada más bien acordada, no es Saigón, primera cuestión, sino que acá hay un triunfo del antiimperialismo. Está claro. Estados Unidos se quería ir, Trump había designado la retirada de Afganistán, Biden la continúa, con muchas críticas internas, pero la continúa, y las negociaciones con el gobierno talibán ya estaban en marcha, tal es así, esto es interesante, que incluso, digamos, el expresidente más, digamos, el presidente más títere que tuvo Afganistán, que fue puesto por Estados Unidos, apenas dio por terminada, si se quiere, la guerra, junto con Ashraf Ghani, están en este momento en negociaciones con los talibanes. Ajá. Digamos, primero la segunda parte de tu pregunta es muy interesante porque vamos hacia donde vamos, ¿no? Vamos hacia donde queríamos ir. Y es que, si bien hubo un acuerdo digamos, entre Estados Unidos y los talibanes en la retirada de Estados Unidos, esto implica un debilitamiento de los Estados Unidos. Ajá. En términos inmediatos. Porque tiene que ver con la estrategia de Trump. La estrategia de Trump fue la retirada de los Estados Unidos de los diferentes focos de conflicto con el argumento de que no le da el cuero. Entonces, Trump designa la retirada de las tropas de Afganistán, la retirada de las tropas de Ucrania, o del apoyo al gobierno ucraniano, la retirada de Estados Unidos de la OTAN, ¿no? Es decir, es una estrategia minimalista la de Trump. Detrás de toda esa bravata de que hacer América, digamos, de volver a ser América grande, uh-huh, en realidad la estaba haciendo América chica. Digamos, es como aquellos equipos de fútbol, digamos, que digamos, hablan del campeonato económico y entonces empiezan a vender jugadores. Bueno. ¿Por qué me traes a la memoria ese dato? ¿Cómo? ¿Por qué me traes a la memoria ese dato? Porque la dirigencia de Chacarita hace referencia precisamente a eso y estamos en el Nacional B. Lamentablemente, soy hincha de un equipo que le ha tocado hacer eso y tuvo un golpe muy, muy duro el miércoles a la noche. También, sí. Bien. Pero bueno, básicamente la estrategia de Trump es esa, es la estrategia, si se quiere, River, ¿no? Es decir, vamos vendiendo, es decir, vamos achicándonos, uh-huh, pero de la misma forma, y esto es interesante, que le pasó a River, la idea de achicarse y no salir a competir internacionalmente, tiene sus consecuencias, no es gratis. Uh-huh. Y probablemente las consecuencias sean peores de las que, digamos, de los beneficios. ¿Por qué digo esto? Porque quien venía entrando en ese espacio y volvió a entrar, y mejor dicho, ahora es un actor principal, es China. China entró, digamos, China es el único gobierno que reconoce a los talibanes, que no desalojó la embajada, que está dispuesta a financiar al gobierno talibán, y junto con China aparece Rusia. Ajá. Con una frontera muy importante con Afganistán. Mejor dicho, no una frontera directa, pero, digamos, a través de Azerbaiyán o Turkmenistán aparece, digamos, con una cercanía muy importante. Pero ha aparecido otro actor también interesante, y es la Unión Europea. La Unión Europea
a través del jefe de su diplomacia, Josep Borrell, lo que dijo es: la Unión Europea tiene que tener una estrategia independiente en relación a por lo menos en relación a Afganistán, con respecto, obviamente, a Estados Unidos. Estados Unidos acusa a los talibanes de haber violado acuerdos, ¿sí? Seguramente va a ser utilizado por Estados Unidos contra el régimen de Afganistán, en la medida en la cual el régimen de Afganistán se acerque más a China, ¿no? Es decir, si el régimen talibán no se acerca tanto a China y se va tratando de mediar, seguramente Estados Unidos va a volver a las negociaciones y va a decir que es un gobierno legítimo y que hay que respetar cada una de las culturas, ¿no? Sí. Pero lo interesante es la Unión Europea, que decidió empezar, por lo menos, digamos, en términos de palabra, negociaciones propias con los talibanes, a quienes reconocen que han ganado una guerra civil. Es decir, no los tratan de golpistas, sino gente que ha, digamos, ganado una guerra civil. Estos ganaron, son el gobierno legítimo, tenemos que negociar con esta gente. Digamos, el gobierno de Estados Unidos todavía mantiene el acuerdo de febrero del 2020 que hizo con los talibanes. No aparece todavía una clara, digamos, una clara manifestación, por lo menos de Estados Unidos, de que los talibanes hayan roto con el acuerdo, cosa de, digamos, empezar con la beligerancia. Todavía estamos en una situación en la cual todas las potencias tratan de, digamos, hacer su agosto. Estados Unidos se va porque, digamos, le costó 900.000 millones de dólares 20 años de Afganistán. O sea, Fabián, el debilitamiento de los Estados Unidos es cierto, entonces. Eso es cierto. Es un debilitamiento de Estados Unidos, no completo, pero es evidente que la retirada de Afganistán y el avance de China, sobre todo, muestran que Estados Unidos va perdiendo posiciones. Otra vez, no porque se retire militarmente. No entiendo, sí. Porque si se retiraba militarmente y los talibanes seguían el acuerdo de Doha y no, digamos, no hubieran, digamos, empezado negociaciones con los chinos, lo que tendríamos es un reforzamiento de Estados Unidos. Claro. Es decir, ya no tienen que poner los militares, tienen un gobierno que hace todo por ellos, que son los talibanes, y se permite, digamos, ese avance de Estados Unidos en la región de Asia Central. Entonces, esto me parece en términos generales. También es cierto que el avance de China en Asia Central hace que Estados Unidos deje de mirar a América Latina como estaba mirando y pase a mirar toda esa zona, que es una zona estratégica por varias razones. La primera es que es una zona muy importante porque conecta Rusia, el Índico, China y Medio Oriente y Europa. Es decir, es una zona en términos geográficos muy estratégica, no solo Afganistán, ¿sí? Pero digamos, Afganistán es un vínculo con Irán, con Rusia a través de estas repúblicas, con la India, con Pakistán, y tiene frontera con China. Es decir, es una zona candente, no porque tenga ninguna riqueza. Es decir, en Afganistán no hay ninguna riqueza fuera del opio. Se dice que hay cobre. Hace muchos años que se ha descubierto cobre, hace 10 años, por ejemplo, que se establecieron la riqueza de cobre de la región, pero, digamos, nunca, en 10 años nunca se han hecho, nunca se han justificado las inversiones. No creo que se haga. Lo que sí importa en el caso de Afganistán es el famoso gasoducto TAPI, o el Trans-Afganistán,
aquel gasoducto que en su momento pensó Bulleroni. Es un gasoducto, digamos, uno de los grandes abastecedores de gas es Turkmenistán. Turkmenistán es una república que está al norte de Afganistán. Turkmenistán abastece de gas a China, entre otros, ¿no? También Rusia, pero Turkmenistán es un gran abastecedor de gas a China. La idea en su momento fue hacer un gasoducto que vaya de Turkmenistán hasta la India. Recordemos que la India es una de las, digamos, de las grandes economías emergentes en los últimos 10 o 15 años, ¿sí? Sí. Tiene una economía que se va acercando a la China, con otras condiciones. No tiene el grado de centralización que tiene China y por eso no tiene esa potencia. Pero, digamos, China es una economía muy amenazante. Y en ese sentido la idea es que de Turkmenistán hacer un gasoducto que pase por Afganistán y que abastezca a Pakistán y a la India. Incluso eso resolvería una serie de problemas que tienen que ver con los conflictos entre Pakistán y la India. Ese gasoducto que fue pensado en principio por los norteamericanos con financiamiento saudita, ahora es pensado por la China. Es China la que está pensando ese gasoducto. Uh-huh. Con respecto al abastecimiento de Europa o Medio Oriente y toda la ruta que en su momento pensaba China y que Estados Unidos intentaba bloquear, también hay que pensar, esto me parece muy interesante, no para ser categórico, pero sí para pensar, y es el desarrollo en el mercado mundial del gas líquido. El gas líquido representaba un 15% del mercado del gas en el 2005, hoy está en el 37%. Es decir, viene aumentando. ¿Por qué esto es importante para lo que estamos discutiendo acá? Bueno, porque, digamos, Estados Unidos es uno de los grandes productores de gas del mundo, junto con Rusia. La producción de gas líquido permite exportar el gas por vía de los barcos. Entonces, Estados Unidos empezó a exportar el gas líquido a Europa vía barcos. Uh-huh. El gas líquido tiene una serie de problemas, no vamos a especificar acá porque se nos va mucho, pero el gas licuado, digamos, permitiría, si esto se desarrolla, eso permitiría que a Estados Unidos ya no le interese tanto meterse en los gasoductos de estas regiones, porque perfectamente puede convertirse en un proveedor de Europa junto con Rusia y competirle a Rusia vía mar. Ajá. Muy breve, dos cuestiones últimas para pensar Afganistán. Primero, ¿cuál es el problema de Afganistán? Afganistán es un estado que no puede centralizarse históricamente, pero no por las diferentes etnias, ¿no? Por los pastunes, tayikos, hazaras, que en algún otro momento podemos desarrollar. Tiene que ver con la economía del opio. ¿Qué produce centralmente Afganistán? Opio. O sea, una economía ilegal. Uh-huh. Con el opio, saben, se hacen una cantidad de drogas, entre ellas la heroína. Claro. Y por lo tanto, estos muyadines y esta cantidad de tribus, incluso dentro de los grupos étnicos, no son más que señores de la guerra, es decir, cárteles de droga. Son eso. Acá la dispersión en Afganistán no tiene que ver con una cuestión étnica o lingüística, tiene que ver con la dispersión propia de una economía rural, donde el 80% de la población vive en áreas rurales, que se dedica a plantaciones. Como eso es ilegal, el Estado no las puede centralizar, no puede cobrar impuestos y por lo tanto el Estado no existe. Uh-huh. Y cada señor de cada latifundio o píparo, por decirlo así, es un señor que además controla el transporte y por lo tanto se da una serie de luchas civiles que tienen que ver con la dispersión del poder económico
en una rama de la economía ilegal y que realmente representa poco en el mercado mundial. Con lo cual, ese es el gran problema. No hay un problema étnico. En ese sentido, Afganistán es una especie de sociedad fallida. Es decir, hay poco para hacer, son tierras muy poco fértiles, salvo para la amapola que crece sin agua, o crece con poca agua. Son 38 millones de habitantes en un territorio que son 2 veces la provincia de Buenos Aires. Y efectivamente, con una población, un 36%, solamente el 36% de la población está alfabetizada, la mitad de los hombres y el 21% de las mujeres. Es decir, esta es una situación que, digamos, solo se arregla con un grado de centralización muy grande y una especie de planificación. Uh-huh. Algo así, por lo menos el tema de la centralización, es lo que ofrecen los talibanes a fuerza de garrote. Es decir, una centralización a fuerza de garrote y de exterminio. Y aquí vamos al tema de la izquierda y el progresismo en la Argentina, que a cuenta de el anticolonialismo apoya este tipo de cosas, apoya estas dictaduras que lo que hacen, obviamente, es reprimir a la clase obrera y dejar más lejos cualquier transformación social. Digamos, ¿por qué uno prefiere entre dictadura y democracia la democracia? ¿Porque uno cree en todo lo que dice la democracia de sí misma? No. Hay un punto igual, la clase social es la misma. Uno prefiere la democracia simplemente porque le permite a un revolucionario, a las fuerzas revolucionarias, desarrollarse. Una dictadura no te deja armar un partido, no te deja hacer una manifestación, no te deja, prohíbe los sindicatos, no te deja armar una huelga. Es decir, es muy difícil desarrollar la revolución en una dictadura. Eso no quiere que la democracia no reprima, puede reprimir y mucho. Pero en principio permite ciertas cosas que una dictadura generalmente no. Y esa es básicamente, así se arma la alianza que se llama derechos humanos, ¿no? Es decir, donde la izquierda termina armando de una alianza muy puntual, una cosa muy estratégica que en otro momento discutiremos. Pero aquí lo que hay es que los talibanes proponen una dictadura que cualquier persona de izquierda, que a cualquier persona de izquierda le va a ser imposible luchar. Y por lo tanto, no se puede apoyar una cosa. Ni hablemos de la cuestión de las mujeres. Sí, no. Es muy interesante, yo puse talibanes se escribe con E, porque quienes están apoyando a los talibanes en forma directa o en forma solapada, festejando la toma de Kabul, son los mismos que hablan de la inclusión, son los mismos que hablan con la E para supuestamente combatir al patriarcado, y todos los preocupados por las cuestiones de opresión hacia las mujeres. Entonces, ¿qué muestra eso? Que en realidad todo eso no les importa nada. Este es un régimen que mata a mujeres, que obliga a las mujeres a cubrirse, que impide que las mujeres puedan acceder a la educación o acceder a los trabajos, que les impide a las mujeres circular si no es con su marido o con un representante designado. Circular por la calle no les permite, sí, no, incluso con la burka. Es lamentable. Toda esta gente que habla con la E festeja y permite estas cosas. ¿A qué vamos? ¿Cuál es el punto en cuestión? El punto es que todo este nacionalismo, todo este llamado antiimperialismo, anticolonialismo, pierde el elemento central, la cuestión de clase, y aquí la cuestión, obviamente, que tiene que ver con la mujer. Pero se pierde en la censura oficial progre. Esa censura oficial progre que termina apoyando masacres contra los trabajadores y especialmente con la fracción más débil de los trabajadores, las mujeres. Muy claro como siempre, Fabián. Nos reencontramos el próximo viernes con tu columna. Un gran abrazo, Gustavo. Chao. Fabián Harari, Un Mundo en Crisis.